Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en una historia cósmica pues bastante diferente. Una que imagina que nuestro origen, el de la humanidad, no está escrito en piedra, sino en algo mucho más elemental, el fuego y el éter. Y sí, esta es la pregunta que va a ser nuestra guía. Vamos a meternos de lleno en una cosmogonía, en una visión del cosmos donde nuestra propia evolución está atada no a los elementos del universo en sus fases más primigenias. Y bueno, para que quede claro desde el principio, toda esta historia que vamos a desgranar hoy viene de los escritos de Samael Aun Weord. Él ofrece una perspectiva, la verdad, muy particular sobre nuestros orígenes. Nuestro papel aquí es simplemente ese, explorar y explicar estas ideas tal y como las presenta la fuente, sin más. Venga, pues empezamos. Primera parada, la primera gran fase, la época solar. Imaginad un universo que es puro fuego, pura energía. A ver, la historia empieza así. Hay que imaginarse un universo totalmente en calma, en reposo, lo que la fuente llama una noche cósmica. Y de repente, ¡zas!, algo lo cambia todo. Un impulso que se describe como la palabra perdida del creador genera una fricción que prende una nebulosa gigantesca. Y esa nebulosa se convierte literalmente en un océano de fuego. De ahí, de ese momento, nace la época solar. Claro, cuando hablamos de un universo de fuego, no hablamos de materia como la que podemos tocar. El concepto clave aquí es la luz astral. No hay que pensar en ella como la luz de una bombilla, ¿eh? Es más bien la materia misma de todo lo que existía. Una especie de sustancia viva, ardiente, llena de color, que lo formaba absolutamente todo. Entonces, ¿cómo era esta época? Pues, como es lógico, todo giraba en torno al fuego. Se habla de los átomos solares y de que el gran objetivo era aprender la sabiduría de ese elemento. El universo entero, imaginaoslo, brillando con esa luz astral. Pero lo más fuerte, lo más impactante, es la conclusión de este ciclo. La humanidad de aquella época, al final, habría evolucionado hasta un estado angélico. De hecho, se dice que son los seres que hoy conocemos como arcángeles. Casi nada. Y aquí llegamos a una de las ideas clave de toda esta visión, la conexión entre lo grande, el macrocosmos, y lo pequeño, el microcosmos. La fuente es muy clara. Traza una línea directa, una analogía entre el corazón del Sol y nuestro propio corazón, el del organismo humano. Ese vínculo, esa conexión, tiene un nombre, el átomo nous. Ojo con esto, se le describe como el primer centro de vida que se forma en un embrión, y de hecho, el último en apagarse cuando morimos. Sería como el núcleo central, el motor, tanto en el Sol como en nosotros, la mismísima sede de la mente, de la vida, de la energía y de la voluntad. Pero claro, nada es para siempre. El ciclo sigue girando. Después de otra pausa, de otra noche cósmica, el universo da un giro de 180 grados. Dejamos atrás el fuego y pasamos a un mundo de agua y éter. Bienvenidos a la época lunar. El fuego se apaga, se calma y empieza un proceso de condensación. Ese universo que era pura luz astral, pura energía, ahora empieza a enfriarse, a tomar forma, a solidificarse. Es el comienzo de una era totalmente nueva. Y la nueva sustancia protagonista es la materia etérica. De esta materia surge, se condensa, un único cuerpo celeste, la Tierra-Luna. Y hay que hacer un esfuerzo de imaginación porque era un mundo donde no existían las divisiones que conocemos, lo mineral, lo vegetal, lo animal. Todo estaba mezclado, fusionado en una sola naturaleza. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? El contraste es brutal. Pasamos del fuego a la humedad del agua y el éter de una nebulosa de pura energía a un mundo físico, la Tierra-Luna, y de esa energía sin forma a una naturaleza donde todos los reinos estaban entremezclados. Y para que nos hagamos una idea mejor, fijaos en esta cita. Nos pide que imaginemos un paisaje donde las montañas no son de piedra, sino transparentes, como de cristal, de un color azul oscuro. Es más, el texto sugiere que ese color azul que vemos hoy en las montañas a lo lejos es un eco, un recuerdo de aquel éter primordial. Vale, pero ¿cómo era la vida ahí? Pues muy curioso. Los habitantes eran seres pequeños, etéricos, que vivían bajo tierra. La superficie, al parecer, era un caos de volcanes en erupción. ¿Y la atmósfera? La atmósfera era tan sutil, tan distinta, que las barreras entre dimensiones, por así decirlo, no existían. Ángeles y demonios eran algo visible, algo cotidiano. Muy bien, hemos visto dos épocas muy distintas, pero ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué significaron para la evolución de la humanidad? Pues esta parte se centra justo en eso, en los dones, en los pasos evolutivos que, según esta visión, se dieron en esos periodos. Vamos a verlo en orden. Según esta línea de tiempo, en la época solar se reciben dos cosas. Primero, el cuerpo vital, que es la base de la biología, de la vida. Y luego, el cuerpo búdico, que sería la sede de la intuición.
Más tarde, ya en la época lunar, llegarían otros dos. El cuerpo astral, que está ligado a las emociones, a los deseos, y por último, uno que es clave, el cuerpo de la voluntad. Y aquí viene una idea que, bueno, es bastante sorprendente. Esta narrativa dice que los seres que hoy somos humanos éramos en la época lunar el reino animal de entonces, y los que eran los humanos de aquella era hoy son nuestros ángeles. Se plantea un ciclo constante, una escalera evolutiva a través de los diferentes reinos. ¿Recordáis ese último don, el cuerpo de la voluntad? Pues bien, se le describe como el más importante de todos. Sería, por así decirlo, la herramienta que tenemos para dominar nuestras pasiones, nuestros impulsos, y el dominio de esa voluntad es, según esta fuente, el camino para trascender nuestra condición actual y alcanzar un estado de conciencia mucho más elevado, casi divino. Perfecto. Hemos viajado al pasado, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo conecta toda esta historia con nuestro presente? Pues la idea es que el ciclo no se ha parado, ni mucho menos. Sigue en marcha. De hecho, la fuente nos invita a mirar a nuestro alrededor, a buscar señales. Si en la época lunar la vida iba hacia abajo, hacia el interior de la Tierra, ahora vemos todo lo contrario. Rascacielos que se elevan, plantas que buscan el cielo, todo esto se interpreta como una señal de que el péndulo cósmico ha cambiado de dirección. El argumento de fondo es este. Nuestro mundo ya tocó su punto máximo de densidad, de materialidad. Y ahora la trayectoria se invierte. Estaríamos, según esta visión, en el inicio de un larguísimo proceso de eterización, un regreso poco a poco hacia un estado más sutil. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire. Si damos por buena esta premisa, la de un universo en un ciclo constante entre lo denso y lo sutil, ¿qué significa eso? ¿En qué clase de época estamos entrando ahora? ¿Cómo será la próxima gran etapa cósmica? Ahí queda la reflexión.